El profeta Mahoma. Hacia el año 500 de nuestra era, la Meca era una de muchas ciudades dispersas a lo largo del desierto, aunque tenía una particularidad. Allí había una gran piedra negra que creían caída del cielo. Mucha gente peregrinaba a la Meca desde diferentes lugares para meditar y orar. En el año 570 nació Mahoma, el humilde hijo de un comerciante. Como su padre murió cuando él era muy joven, tuvo que abandonar la vida en las tiendas para emplearse como pastor. Mahoma apreciaba mucho a toda esa gente que peregrinaba a su ciudad y solía charlar largas horas con ellos. Aunque no sabía leer, disfrutaba de las historias de Abraham y de Jesús y les recordaba con facilidad. Una noche cuando Mahoma tenía 40 años, mientras meditaba en una cueva del monte Hiram, tuvo una aparición del arcángel Gabriel. Mahoma quedó consternado. No sabía si lo que había presenciado era cierto o tan solo un sueño. Pasado un tiempo, el arcángel se le volvió a aparecer y le dijo: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Luego, el arcángel le transmitió 6.232 versos sagrados y le designó la responsabilidad de difundirlos y hacerlos cumplir a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra para salvar del infierno al género humano. Así fue como Mahoma se convirtió en el profeta de Alá, el único Dios y creador de todas las cosas. Igual que los judíos y que los cristianos, los árabes comenzaron a creer en un único Dios. Mahoma tuvo éxito entre su gente y muchos comenzaron a seguir sus enseñanzas. Él proclamaba la grandeza de Alá y el rechazo a la adoración de ídolos de piedra. Mientras cada vez más gente se acercaba a él, menos gente llevaba ofrendas al famoso santuario de la Piedra Negra. Y esto no le cayó nada bien a los jefes de las tribus locales. Mahoma y sus seguidores fueron amenazados y perseguidos, hasta que en el año 622, Mahoma tuvo que huir hacia la ciudad de Medina, donde se ocultó muchos años. Esta huida se llamó la Égira, y es tomada por el Islam como el año cero, a partir del cual se recomienzan a contar los años de su calendario. Al igual que el nacimiento de Cristo para los cristianos, o que el día de la liberación de Egipto para los judíos. El poder de la fe. Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Dios. Todos los que comenzaron a seguir las enseñanzas de Mahoma fueron llamados musulmanes, que quiere decir creyentes. El Islam se basa en el Corán, un libro sagrado que reúne las enseñanzas que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma en sus apariciones. El principal mandato que Mahoma impartió a sus fieles fue el de propagar la fe a todos los rincones de la tierra o morir en el intento. Él les dijo que quien muriera luchando en nombre de Alá tendría asegurada la entrada al paraíso, donde cataratas de leche y miel y hermosísimas mujeres atenderían todos sus deseos. Más leche, por favor. ¡Ah! Pues así, ¿quién le teme a la muerte? La fe que profesaba Mahoma se volvió fuerte como el hierro. Luego de 7 años viviendo en Medina, en el 630 de nuestra era, el profeta había reclutado a miles y miles de fieles, formando un poderoso ejército. Mahoma asumió el comando y ordenó atacar a la Meca, vencer a los viejos sacerdotes y asumir el control de la ciudad. La conquista de la Meca fue la primera guerra en nombre de Alá, y esa ciudad se convirtió en el centro sagrado de los seguidores del Islam. Luego de la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, la fuerza religiosa del mundo árabe sirvió de motor para la unificación de todas las ciudades y los pueblos de la península de Arabia. Y eso no fue todo. Los musulmanes luego emprendieron la conquista de una enorme extensión de territorios, conformando un imperio que en menos de 100 años se extendió desde la actual España hasta la India. Bazares y mezquitas. El gran imperio islámico estaba gobernado por los califas, que quiere decir vicarios de Dios. Eran los legítimos herederos del poder del profeta Mahoma. Bajo sus órdenes se ubicaban los emires, que eran gobernantes de grandes territorios. Más tarde surgieron unos reinos semi-independientes del poder del califa, que fueron gobernados por los legendarios sultanes de Oriente. La mezquita era el principal centro religioso de una ciudad.
Estas eran enormes edificios con torres interminables. No importa en qué parte del mundo estén, todas ellas miran hacia la Meca, para que los fieles recen en esa dirección todos los días de su vida. Una de las primeras mezquitas fue la de la ciudad de Damasco, que aunque se construyó sobre un templo cristiano, sirvió de modelo para todas las demás. Las casas de los musulmanes nos recuerdan a sus enigmáticos orígenes del desierto. Eran sitios casi sin decoración y con muy pocas comodidades. En ellas, los hombres vivían casi separados de las mujeres, pero podían casarse hasta con 4 mujeres. Entre los años 750 y 1250, tomaron el poder unos gobernantes llamados los abasidas, que eran descendientes directos del gran Mahoma. Ellos trasladaron la capital del imperio desde la Meca a Bagdad, en el actual Irak. A lo largo de toda esa época, los musulmanes supieron cómo absorber las virtudes de todos esos vecinos desde España hasta la India. Luego pensaron y reelaboraron esas virtudes, impregnando de delicadeza y majestuosidad a todas las disciplinas en las que incursionaron. Por ejemplo, en la pintura y en la decoración. Pero, ¿y eso qué es? Se llama estilo arabesco. Y son miles y miles de figuras geométricas enganchadas unas con otras. Se usaban para decorar los suntuosos templos y palacios de la época. Es que los musulmanes nunca dibujaban personas, ya que su religiosidad no les permitía adorar imágenes. Los españoles aprendieron el estilo arabesco y comenzaron a imitarlo en sus propias iglesias y castillos. Entre ellos se estableció un intercambio de conocimientos generales. Y es por esto que tantas palabras de idioma español y del idioma portugués provienen del árabe. La influencia del Islam. A lo largo de los siglos, el gran imperio del Islam se fue desmembrando paulatinamente. Para el 1258, la ciudad de Bagdad fue atacada y destruida por los mongoles al mando de Halagu, nieto de Genghis Khan. Otro grupo de musulmanes lograron formar nuevos imperios, como los fatimíes al norte de África y los turcos otomanos en Medio Oriente. En la península ibérica, los reinos musulmanes existieron hasta 1492, el mismo año que Colón llegó a América, cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos. Del árido desierto al esplendor de los palacios, la cautivante historia del Islam demuestra cuán fuerte es el poder de la fe. El profeta Mahoma decía que la fe era capaz de mover montañas. Pues vaya, tenía razón. La fuerza del Islam logró unificar pueblos enemistados, crear enormes fortunas, desarrollar la ciencia e influenciar al resto del mundo con el delicado encanto de sus letras y de su arte. Millones y millones de fieles aún hoy rezan 5 veces al día mirando a la Meca y peregrinan una vez al año a esa ciudad, mostrando que la llama de su fe no desaparece ni desaparecerá.